es que desde que el chico ingresa hasta que se hace la tomografía hay una demora, pero justificada en cierta manera por el buen estado del chico. Con rango 15-15, por eso es que en ese momento teóricamente no se... A ver, esto nos puede pasar cualquiera. No, por supuesto. Esto es la realidad, digamos. Esto, no estamos acá con la intención, yo al menos no tengo la intención de culpar a nadie. El tema es que esto, a ver, si a mí me piden la interconsulta a la hora que ingresa, pero digamos que exige también un margen en donde esta situación ha llevado a que este chico tenga la evolución que tenía. Está bien, pero la idea es la siguiente. Nosotros seguramente nos van a pedir explicaciones de esto y nosotros tenemos que argumentar el hecho de que el chico estaba en buenas condiciones cuando ingresa acá, lúcido, rango 15-15, no se le pide la tomografía porque el protocolo dice que no es necesario, y después cuando vos ingresás, le permite a vos percibir la alteración del sexo. Yo no sé, o sea, rango 15-15. Yo te digo, a las 7:30 el rango no era 15-15. Digamos, supongamos que se descompense en 7 horas. Escuchábamos ahí un fragmento de este polémico audio. Ha sido en el ámbito aparentemente del Hospital Materno Infantil. Digo aparentemente porque bueno, el tema está en la justicia. El gerente del hospital ha negado, ha dicho que no ha escuchado el audio y que le niega su autenticidad. Veremos eso qué dice la justicia al respecto. La diputada Irene Soler, a quien hemos invitado para tratar este tema, ha gestionado una reunión en el ámbito de la legislatura, en el ámbito de la Cámara de Diputados, justamente con el gerente del hospital, el doctor de la Arena, Martín de la Arena, para que brinde explicaciones acerca de este lamentable suceso. Para ello hemos convocado a Irene. Muchas gracias, diputada, por aceptar la invitación. Bueno, ¿qué opinión le merece todos estos acontecimientos? Bueno, recordemos cómo es el caso de Luciano Martínez. Él llega a la 1:30 de la mañana al hospital materno infantil, derivado del hospital de Cachi. En el hospital de Cachi, y después de golpearse la cabeza, tuvo sucesivos vómitos, tenía un diagnóstico de traumatismo de cráneo y tenía pérdida de estabilidad, según lo que cuentan los familiares de Luciano. Llega a la 1:30 al hospital materno infantil. ¿Con alguna prescripción de los médicos de Cachi? ¿Alguna recomendación de cómo debe tratarse? Llega con la derivación en donde constaba el tema de los vómitos. Esto está confirmado por el doctor de la Arena. Recién a las 9 de la mañana, otros dicen a las 7:30 de la mañana, se le da intervención a un especialista, un neurocirujano. Es decir, que transcurren más de 7 horas, 7, 8 horas, hasta que a Luciano lo ve un neurocirujano. Y después tardan también unas 3 horas por lo menos en hacerle la tomografía y detectar ahí que era necesaria la operación de Luciano. A las 7:30 o 9, cuando lo ve el especialista, ya se detectan problemas que se va complicando, digamos, su estado clínico. Y finalmente es operado y Luciano muere, producto del hematoma que tenía y de la presión que el hematoma producía en la masa encefálica. Eso le generó un infarto cerebral. Entonces, ¿cuál es el problema acá? Ha habido varios problemas. En primer lugar, ¿por qué se tardó tanto tiempo en llamarse al especialista? Claro, todos los hospitales, los centros de salud tienen un protocolo de actuación, y cuando se presenta un cuadro de esta naturaleza, uno sin ser médico sabe que un golpe en la cabeza es grave y si va acompañado de falta de estabilidad y de vómitos, digamos, una alerta rojo, digamos. Exactamente. Sí. Y bueno, pero y hay otra cuestión también, y es que el Hospital Materno Infantil es el único hospital de referencia en el área, en toda la provincia, y no tiene un tomógrafo. Sin embargo, reconocido por las autoridades del hospital, tiene un espacio para un tomógrafo.
Claro. Y también han reconocido varios médicos del hospital que es necesario tomógrafo. ¿Por qué? Porque el hospital ya no tiene ambulancia. Entonces, para hacer las tomografías necesita trasladar al paciente en ambulancia, coordinar con el tomógrafo, coordinar con turnos, el SAMEC, claro. con el SAMEC, que muchas veces no tiene disponibilidad, etcétera. A todo esto, yo resumiendo, el gerente del hospital respaldó totalmente a los médicos en la reunión que se hizo en la Cámara de Diputados. Sí. ¿Qué impresión le causó, digamos, sus declaraciones? Bueno, él negó, por ejemplo, la autenticidad de esta grabación. Es más, digamos, no quiso hablar del tema. No estuvo la prensa presente, ¿no? En la reunión. No entró la prensa. Porque es habitual, digamos, que la prensa esté presente, escuchando. De hecho, era algo que yo había solicitado junto con la versión taquigráfica, que tampoco estaban las taquígrafas en el momento, las tuvimos que pedir. Claro. Bueno, en resumen, él justificó el procedimiento de los médicos, no habló de ninguna falla en la atención. No hubo autocrítica, mea culpa. No hubo absolutamente ninguna autocrítica, y sí hay algunos datos que nos dio que son interesantes. Y es el tema de que el hospital tiene tercerizados distintos servicios, distintas áreas. Por ejemplo, rayos X, emergencia de anestesias, cirugía cardiovascular. La facturación está tercerizada. Hay, una serie de servicios que están tercerizados. Como lavadero, por ejemplo. Lavadero también. ¿Y cuál es la cuestión? Por ejemplo, el rayos X se está utilizando las instalaciones del hospital y los aparatos del hospital. El médico lo único que hace es prestar su servicio profesional, sin poner absolutamente nada más. Claro. Sin embargo, esto está tercerizado y ese médico está ganando distinto de los otros médicos del hospital. Utilizando bienes públicos, bienes que no son de él. Exactamente. Dando un servicio tercerizado. Así es. Digamos, no ha variado mucho la situación. Recuerdo cuando estaba gerenciado el hospital por Santa Tecla, por la fundación esta, digamos, había muchos reclamos de los usuarios del servicio, diciendo quejándose de los turnos programados con mucho tiempo y demás. Bueno, no ha cambiado la situación, por lo visto. Lo que no ha cambiado es el modelo de gestión. Claro. Se heredó, justamente le preguntamos por qué se están tercerizados todos esos servicios y hasta la facturación. Eso se heredó de la gestión de Santa Tecla. Dice, pero si ha habido una estatización es porque se necesitaba un cambio y era lo que los médicos pedían, en definitiva, ¿no? Sí. Y sin embargo, no se ha tocado ese modelo de gestión de Santa Tecla. Entonces, en realidad no hay una verdadera estatización y el hospital es prácticamente privado, ¿cierto? Porque se están prestando una serie de servicios que son importantísimos, los están prestando privados, pero lamentablemente utilizando las instalaciones del hospital. Eso por un lado. Y después, ¿cuál es el análisis que hago de esto? Lamentablemente el gerente del hospital no hace autocrítica, no reconoce ninguna falla y ahí estamos con un gran problema. Del audio no hace ninguna manifestación y yo coincido con lo que dice el titular de Aspromin, Justino Ustares, cuando dice esto en realidad no es un hospital, el hospital de niños que teníamos cuando funcionaba, ustedes se acuerdan, en Sarmiento y Entre Ríos. Esto ya no es un hospital de niños, esto es un hospital con ala pediátrica. Ellos le dicen a los médicos, le dicen al hospital hospital paterno, materno, infantil. ¿Por qué? Porque no es puramente el modelo que existía antes, incluso se hacen laparoscopías, muchísimas cirugías para adultos. No es el hospital pediátrico que tenía Salta antes. Y es una falencia no tenerlo, digamos, porque es bueno tener un hospital especializado en niños, ¿verdad? Pero no, en fin. Aparte del caso de Luciano Martínez, una mala noticia también ha sido el de Ezequiel Chaile, digamos. ¿Dio explicaciones el gerente sobre el tema? Sí, también él dice que ha habido la atención correcta. Recordemos el caso. Sí.
Los padres de Ezequiel Chaile, Camilo Chaile y su esposa, concurren, ella era el primer embarazo, y concurren al hospital porque ella tenía dolores de parto. Sí. La revisa un médico y le dice, falta dilatación, tiene que caminar 2 horas y volver. Sí. Ya estaba con fecha de parto, digamos, cuando había al hospital. pasado ya, era 3 de abril y la fecha de parto era 3 o 4 días antes, ¿no? Y en esas condiciones no correspondería, por ejemplo, internar, que la madre se interne, digamos, si ya estaba pasado la fecha de parto. Sí. Yo termino de contar el caso. Vuelven a las 2 horas, no tenían la dilatación suficiente, entonces mandan a caminar y a volver a las otras. En total caminaron 6 horas. Sí. Cuando llega, le miden de nuevo la dilatación a la mujer y no tenía todavía suficiente dilatación. Entonces la mandan a la casa. Lamentablemente, el marido cuenta, pasamos toda la noche sin dormir, le medimos las contracciones, etcétera. Ya al otro día, ella ya no sentía el bebé. Volvieron al hospital. Claro. Volvieron al hospital y cuando ellos le dicen, no lo sentimos al bebé, recién le hacen lo ocultan y le hacen una ecografía y detectan que el bebé estaba muerto. Para colmo, eso fue a las 5 o 7 de la tarde, recién a las 12 de la noche le hicieron tener el bebé, pero como no tenía la dilatación suficiente, le dieron un inductor al parto y ella tuvo su bebé fallecido por parto natural, ¿no? Sin hacerle una cesárea, nada. Entonces, traumático realmente. Totalmente traumados, ellos no quieren volver al hospital y lamentablemente no pueden elegir. Claro, no tienen obra social, que eso también es digamos, las estadísticas hablan de que los salteños, digamos, un gran porcentaje no tiene obra social y, bueno, depende, digamos, de los hospitales públicos y si encontramos estos servicios. Exactamente, el 60% de los salteños no tienen obra social. Pero en este caso, él tampoco reconoció ninguna falla, él dijo, deberían haber vuelto y no volvieron, deberían haber vuelto antes y no volvieron. Yo lo que le pregunté al doctor de la Arena es, ¿por qué en esos casos no se le interna? Claro. Y él dijo, porque no habría suficientes camas si internáramos todos esos casos. Entonces está reconociendo... Bueno, pero recordemos que este caso, la señora ya tenía fecha de parto, ya había pasado la fecha de parto, digamos, ya que ya era una cuestión urgente, digamos. Claro. Además, él dice, no hay camas. No habría camas suficientes si internáramos estos casos. Entonces, ¿hacen falta camas? Le pregunto yo. No son suficientes las camas. O sea, hay una serie de, contradicciones y además una actitud de no reconocer ninguna falencia en el hospital. Sí, y el doctor de la Arena, digamos, ha tomado una postura totalmente cerrada, no ha dado entrevistas, no quería tener contacto con la prensa. Bueno, usted ha gestionado que vaya a la Cámara de Diputados y dé explicaciones. Las únicas explicaciones las ha dado en ese recinto, pero no se ha manifestado al respecto. ¿Cómo sigue la cuestión desde el punto de vista de las acciones de control que como diputado usted puede seguir ejerciendo y demás, digamos? Bueno, en este caso nosotros habíamos pedido que concurra también el ministro de Salud. Sí. Conjuntamente. El ministro de Salud se manifestó con respecto al tema del primer caso de Luciano, digamos, de que no había necesidad de que haya un tomógrafo computado en ese hospital, sino diciendo, digamos, de que ya hay suficientes tomógrafos en Salta, pero hay que aclarar que los tomógrafos que hay son privados, digamos, pertenecen a clínicas privadas y públicos. ¿Cuántos tomógrafos tenemos? Hay un solo tomógrafo público y el doctor de la Arena decía, nosotros tenemos 2.800 casos de traumatismo encefalocraneano por año. Sí. 1.400, la mitad, necesitan tomografía. Claro. Por lo tanto, haciendo un promedio, casi 4 chicos por día necesitan necesitan una tomografía y es una ambulancia que tiene que ir y volver. Sí. Bueno, evidentemente hay una soberbia, diría yo, ¿no? De reconocer todos estos problemas. Exactamente, decir, bueno, trabajar
las falencias estructurales, digamos, habilitar más camas, equipar debidamente a los hospitales, sobre todo un hospital cabecera, digamos. Así es. Las urgencias que vienen del interior, digamos. Sí, sí. Además sí. hay, por ejemplo, un dato que, por supuesto, nosotros queremos chequearlo con el ministro sí. de Heredia. Lo van a interpelar, digamos, para que vaya a la Cámara. Vamos a pedir su presentación en realidad ya la pedimos sí. y esa se va a presentar en una semana, 10 días. No te puedo decir la fecha exactamente. Sí. Pero hay, por ejemplo, denuncias que hemos recibido y que queremos confirmar de que habría 2 pisos del Hospital de Niños que no se están utilizando, que se están utilizando solamente para oficinas y que en realidad estaban destinadas a ser ocupadas con camas también. Así que bueno, hay muchos cuestionamientos que todavía y dudas que todavía siguen sin aclarar. Bien. Uno de los temas que usted ha indagado también es el tema de los femicidios, los sí. asesinatos hacia mujeres, digamos. Vamos a hablar de ese tema después de un pequeñísimo corte, ¿le parece? Perfecto. Muchas gracias. Martes y jueves, recuerden, de 4 a 5 de la tarde. Salta ha dado la nota también en tema de la violencia familiar, de la violencia de género, de los femicidios, digamos, es un tema que te ha preocupado como en tu gestión. Has pedido informes. Así es, yo hace un mes hice un pedido de informes al Ministerio de Derechos Humanos, que corresponde en este área, y pidiéndole las cifras, las estadísticas de femicidios y de violencia familiar. Sí. Digamos cómo es la realidad en Salta. Salta es la ciudad, la provincia que tiene la tasa más alta de femicidios por habitante.
En el 2010, 11 mujeres fueron asesinadas y en el año siguiente, el 2011, 19 mujeres fueron asesinadas. O sea que hubo un crecimiento de un 90%. Hay un femicidio cada 81.000 habitantes en Salta. ¿Cuál es el problema? Esto es un problema gravísimo porque estamos encabezando las estadísticas. También estamos encabezando las estadísticas en materia de suicidio, por ejemplo. Así es. Bueno, no solamente hay que pensar en la mujer que es asesinada, sino también que deja víctimas colaterales, que son los hijos que quedan huérfanos. O sea, es un problema muy grave. Y en estos casos no se cuenta los asesinatos de mujeres que sean por secuestros, por robos o por situaciones de inseguridad urbana. No se cuentan esos casos, se excluyen. Bueno, estas estadísticas, ¿quiénes las elaboran? ONG. La Casa del Encuentro es una ONG que elabora estadísticas a nivel nacional y hace estudios comparativos sobre este tema. La otra Voz Digital, que es una página web salteña, y el Movimiento Libres del Sur. Bien, y del Estado, digamos, no se elaboran estadísticas, ellos recogen las estadísticas que elaboran las ONG. No se elaboran estadísticas. El problema ¿cuál es? Que si puede hacerlo una ONG que no cuenta con más recursos que la buena voluntad de los que y la integran, ¿cómo el Estado, que tiene los recursos materiales y los recursos humanos para hacerlo? Yo supongo que el Ministerio de Derechos Humanos tiene gente capacitada para hacer este tipo de cosas. También hay una dirección de estadísticas en la provincia. Exactamente. ¿Cómo no se elaboran? Porque es fundamental, para elaborar políticas de Estado, hay que saber dónde estamos parados, digamos. Hay que saber dónde estamos parados, hay que saber a dónde voy a apuntar, a qué clase social, a qué nivel de instrucción, la edad de las víctimas. Todos estos datos son importantísimos para apuntar en mis acciones, las acciones estatales. Exactamente, y es un tema que se replica también en otras materias. Por ejemplo, el tema de la criminalidad en Salta, cuando sucedió el trágico hecho de encontrar las dos jovencitas ahorcadas en una conferencia de prensa improvisada. El gobernador dijo: Salta es una de las provincias con la tasa de criminalidad más baja. Hemos indagado nosotros para ver si efectivamente era así, y encontramos que, al contrario, digamos, Salta tiene una tasa elevadísima de criminalidad. La Dirección de Estadísticas tiene los números, no los publica en Internet, pero hemos podido comprobar eso. Y esa falta, digamos, de sinceramiento, los perjudicados somos nosotros, porque, como usted bien decía, no hay políticas públicas que se desarrollen para enfrentar esta situación, para bajar las tasas de criminalidad, para bajar las tasas de femicidios, de violencia de género. Así es, así es. En el estado que estamos se elaboran políticas en una situación de incertidumbre total. Claro, algo parecido pasa con el tema del SIDA. Con el tema del SIDA, sí, el tema del SIDA ha habido un crecimiento en los últimos años. Se calcula que hay 24.000 infectados. Pero estas son las personas que lo saben, que están detectados como infectados. Pero a eso hay que sumarle los que no lo saben. Se calcula que de cada persona que se está diagnosticada con HIV, hay 5 personas que no lo saben. Y esto es un problema. ¿Por qué? Porque no se toman las medidas de prevención. La misma persona no toma las medidas de prevención porque no sabe que está infectado. Claro. Esto es un problema muy grande y que por supuesto que está relacionado con la falta de políticas en cuanto a la educación sexual también. Exactamente. Desde el mismo Hospital El Milagro se dice que se ha bajado la política en materia de prevención. Exactamente. Bueno, no encontramos tampoco en lo que hace, hemos hecho mucho hincapié en el tema de la publicidad oficial y digamos, los gobiernos lamentablemente hacen hincapié en resaltar su gestión, hacer una autopromoción, un autobombo, pero no interesar los recursos en estas cuestiones, como puede ser una campaña de prevención contra el SIDA, una campaña de prevención sobre cuestiones, digamos, que son las que interesan, ¿verdad? Así es. Y la salud está, por lo que usted me dice, no está en buenas manos.
Así que bueno, va a ser interesante que convoquen al ministro de Salud, que seguramente tiene muchos temas para explicar. El gerente del hospital, bueno, no está suspendido, eso me llamó muchísimo la atención, han suspendido a un neurocirujano, pero... Han suspendido al doctor Chuchuy, que es el que hizo la cirugía del... Una medida de prevención y para investigar efectivamente los hechos sería una intervención de la gerencia del hospital, pero no hay interés político en hacerlo, por lo visto. Lamentablemente, todavía no. Bueno. Irene, muchísimas gracias por tu presencia acá en Salta Transparente. Hasta un nuevo contacto seguramente. Bueno, gracias. Muchas gracias. Seguimos un pequeñísimo corte y abordamos un tema también importante, el tema del medio ambiente en Salta.